Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, el maestro de maestros por excelencia, creía en los procesos formativos, creía en los procesos de educación. Él mismo se graduó en 3 niveles distintos de educación. Tal vez hoy día sea la gran materia al debe del Estado chileno, la educación de nuestros niños. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella es la hermana Susana Gómez, psicopedagoga de profesión, educadora cristiana, con una amplia experiencia en la alfabetización de niños y de adultos principalmente, en la nivelación de estudios, fundadora de EduPraxis. Estoy leyendo aquí parte de su currículum, de EduPraxis, y presidenta de la Fundación Conéctate Más, promotora de la formación cívica en el mundo cristiano, de la educación financiera y de un pensamiento independiente, diplomada en el pensamiento económico de la Escuela Austriaca. Muy interesante eso. Y ha integrado el enfoque liberal en su labor de la psicopedagogía. Hermana Susana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de hablar de educación, que es uno de los temas que más me ha apasionado en la vida. Qué bien. Vamos entonces y entremos en materia porque el tiempo pasa volando. Claramente. La primera pregunta que me gustaría hacerle, hermana Susana, es ¿cómo ha influido su formación cristiana a lo largo de su vida en esta vocación, en su carrera relacionada con la educación? Mucho más de lo que uno pueda imaginar cómo influye esta formación. De hecho, recuerdo muy bien cuando era pequeña, mi papá, que siempre estaba estudiando mucho, hacía estudios bíblicos. Entonces yo aprendí a leer específicamente con ese tipo de libros, con Biblias. Recuerdo haber visto la Biblia griega. Lo que más me impactó fue cuando vi los tipos de gráficos y también los mapas. Era una cosa maravillosa. Y desde ahí empecé a meterme, porque veía a mi padre, como uno es un ser humano y sigue por imitación cuando uno es muy infante, siempre entendí que había que leer mucho. Y no tan solo leer cualquier libro, sino que también los libros relacionados con toda nuestra visión cristiana. Y, por supuesto, desde ahí también empecé a entender un montón de conceptos respecto a la educación y la importancia que tiene la narrativa, la importancia que genera también el ejemplo hacia las personas y cómo las personas pueden cambiar a raíz de esta imagen. También entendí de alguna manera que si el mismo Creador me dio la libertad, también tendría que yo entender que nadie me la podría arrebatar. Entonces, siempre he entendido que el cristianismo, la visión cristiana, la filosofía cristiana, como quieran llamarlo, esto va a depender de cada quien, es fundamental en los seres humanos, porque te da una visión más integral de la vida. Nosotros no tenemos una visión tan pragmática. Nosotros siempre estamos viendo más allá, desde lo trascendente, de lo importante que es la vida espiritual. Hoy día se ve, lamentablemente, al ser humano muy minimizado. Y la vida espiritual pasa como en un 5º grado, siendo que debiese ser el eje principal. Y de hecho, tan unida está esta vía entre la educación y la vida de fe. Bueno, Chile está marcado, podríamos hablar de Thompson, de Lancaster, podríamos hablar de una larga tradición republicana. Exacto. Para nuestros televidentes. En los albores de la República de Chile tienen mucho que ver con hombres de fe y de fe cristiana evangélica. Efectivamente. En ese sentido, usted también ha tenido una gran labor en estos programas de alfabetización. Así es. Y lo nombramos, el Chile Califica, un programa de Estado. Contigo aprendo también. El Contigo Aprendo. Sí. Son programas de Estado, ¿verdad? Tienen una malla curricular, tienen un objetivo que alcanzar con la población chilena. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre una educadora de fundamentos cristianos en programas estatales? Es difícil,
Es muy difícil y creo que hoy es más difícil que antes. Porque cuando yo ingresé a esta propuesta o en estos proyectos educativos, estoy hablando hace más de 20 años atrás. Hace 20 años atrás no era el mismo Estado que tenemos hoy. No es la misma visión tampoco que existe hoy. Entonces, en ese tiempo teníamos un poquito más de flexibilidad. En ese tiempo el currículum no era tan rígido como lo que es hoy. Menos ideologizado, tal vez. Completamente menos ideologizado. Estábamos en un proceso de transición en el tiempo cuando nosotros estábamos trabajando en estos proyectos, en el plan piloto. Yo sé que todas estas visiones son muy, muy políticas. Ingresé a estos proyectos no porque tenía una ideología política, sino porque como todo educador cuando está terminando está con esta flor, con esta efervescencia vocacional y uno quiere entregar y uno entiende que también la palabra es tan importante que puedes edificar a otra persona y si puedes educarlo mejor, pero si adicionalmente le puedes entregar algo más, yo siempre iba por ese algo más, porque la educación te da una relación muy estrecha y cuando son adultos es mucho mayor. Porque cuando son niños uno sabe que la experiencia es más limitada que puede tener un ser humano a esa edad. Pero cuando son adultos te enseñan ellos mucho más de lo que tú puedas enseñar. Pero uno puede entregar ese algo más. Y yo iba por ese algo más, siempre tratando de mostrar que siempre hay una solución, siempre hay un camino. Y el camino tiene un nombre que es conocido por todos. Pero a la gente se lo olvida. Se le olvida eso, entonces la educación me daba las herramientas para poder llegar a ese punto. Y lo utilicé, pero estamos hablando de otro Chile, de otro currículum más flexible, donde se podía hacer ese tipo de cosas. No estaba ideologizado como está el día de hoy, que en lo personal me preocupa bastante. Eso supone, vamos a entrar en ese tema, eso supone también un desafío importante para aquellos que efectivamente creemos que desde la educación se puede realizar una labor de transformación. Sin duda. ¿Verdad? Valoramos tremendamente en lo personal, valoro todo tipo de trabajo de evangelización. Pero creo que en la educación y particularmente en las primeras edades es clave hoy día la transformación ahí. Como grupo familiar, y esto entrando un poquito en la experiencia personal, estamos muy ligados al área de la educación. Muy ligados. Y creemos en el proyecto hoy día. Existen muchos proyectos, por ejemplo, como los homeschool. Hay muchos colegios confesionales. Mis hijos, mi hermano, todos los jóvenes de nuestra comunidad, de nuestra congregación, han estudiado en un colegio confesional. Fantástico. También un gran saludo, Colegio Cristiano Emanuel, que conserva un estándar realmente destacable y, a propósito de lo que usted dice, tremendamente difícil de mantenerlo. Desde esta perspectiva, desde esta dicotomía que hoy día nos presenta el tema, y veámoslo como un desafío y no como un problema. Usted como profesional del área, ¿cómo evaluaría la deuda que tenemos o que tiene el sistema de educación chileno en cuanto a su calidad? Es enorme, es enorme. De hecho, yo creo que esta pseudo calidad, tengo que ser muy honesta, mi visión es muy radical respecto a esto. Pues no creo que pueda existir calidad con el currículum que tenemos hoy en día. El currículum rígido lo que hace es limitar. Se supone que todos nosotros sabemos que cada uno somos únicos e irrepetibles. Tenemos talentos y habilidades propios. Algunos se comunican, otros los vas descubriendo. Independientemente de eso, la educación debiese tener las herramientas para utilizar tus propios talentos, para también descubrir aquellos que todavía no los conoces. Y te tiene que entregar esas herramientas. Pero ¿cómo va a ser posible que exista esa posibilidad y entrega de descubrimiento de tus propias herramientas cuando te han limitado a través de un currículum tan rígido como el que tenemos hoy? Es imposible. Entonces, esa calidad tampoco es tal, porque vamos a emparejar la cancha, como se dice, ¿no? E instalamos un currículum que fuese igualitario para todos. Pero los seres humanos no somos iguales. Los seres humanos somos diferentes. Tenemos formas de poder conectar la información de forma muy diversa, distinta. Hay gente que es mucho más auditiva, hay otras personas que son más visuales, hay otros que son más kinésicos.
Entonces, ¿cómo podemos instalar un currículum que va a ir hacia la calidad, donde solamente se priorizan ciertas habilidades y aquellos que no tienen esas habilidades o esos talentos tan desarrollados siempre van a estar por debajo del punto, van a hacerle problema y se van a catalogar como tal? Tú le haces creer a ese alumno que tiene un problema, siendo que nunca tuvo un problema, sino que el currículum es el problema. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr pasar? Y esa persona empieza a crear una idea de sí mismo que empieza a afectar su autoestima, afectando la emocionalidad, ya es difícil absolutamente todo. Entonces, la calidad no es posible con el currículum rígido, es imposible. Esta pseudo calidad que nos están diciendo que existe no es tal. Yo creo que es administrativa hasta por ahí también. Y quizás es muy utilitaria para gobiernos que tienen un objetivo de ideologizar. Sin duda. No vamos a hablar aquí de política, no es el momento, no es el lugar. Para nada. Pero creemos, o creo, que es demasiado evidente. La escucho usted hablar y me suena mucho la escuela de Piaget, la educación constructivista, el andamiaje de la educación, el valorar al estudiante, al alumno, por su conocimiento base y desde ahí conformar un conocimiento común. Y que el educador, el profesor, se convierta más bien en un coordinador de todos estos conocimientos. Como un guía, como un mentor. Sí, y no en esta especie de Dios del Olimpo que viene con conocimientos nuevos que traspasarle al otro. En ese sentido y con esta idea de valorar, de respetar, de darle el valor a la experiencia de aprendizaje de cada uno, ¿cómo evaluaría usted o cómo diagnostica usted en hacer una transformación radical profunda desde ahí, en nuestra educación? ¿Desde el aula? Sí, claro, desde el aula. Quiero hacer una corrección, no soy constructivista. Tengo que empezar desde ahí. Tengo una visión diferente. Tengo una visión más praxeológica, donde básicamente creo que toda acción con un propósito genera acción, ¿ya? Y las interacciones humanas que se van desarrollando son propias de esas acciones, ¿ya? Y los individuos son únicos y es subjetivo. No creo en la objetividad tampoco en esto. Desde ahí me sitúo. ¿Cómo es eso? Esas individualismo subjetivo, ¿cómo es? Claro, yo parto de la base de que todos nosotros tenemos una naturaleza única. Todos entendemos y captamos la información de formas diversas. Nosotros queremos transformar y que la educación es una acción en sí misma, ¿no? Yo quiero enseñar X cosa, propongo una idea, pero cómo lo está recepcionando el resto de las personas, en este caso los niños, los educandos, por así decirlo, ellos lo están recepcionando de diversas formas de acuerdo a su propia naturaleza, propia, individual, subjetiva. No es objetiva, es subjetiva, porque somos sujetos, somos seres humanos. Entonces, decir la visión constructivista es muy limitante, creo yo. Okay. Es muy limitante de acuerdo a la praxeología. ¿Por qué? Porque crees que se está construyendo, y no es tan así que se está construyendo, sino que cada uno lo está interpretando de distintas formas de acuerdo a sus habilidades y sus capacidades y sus talentos. Lo que nosotros tenemos que hacer como educadores es guiar esa visión, guiar, y solamente se puede hacer a través de habilidades, no por contenido, habilidades. Y aquí tenemos un problema en el currículum. El currículum se sitúa en contenidos y no en habilidades. Y, por ejemplo, todas las que son las pruebas que... El traspaso de conocimiento, en el fondo. Exacto. Y todo lo que se evalúa de forma internacional, por ejemplo, es imposible por ejemplo, la prueba PISA puede evaluar los contenidos de todos los países porque son distintas realidades, son distintas sociedades, etcétera. Esta diversificación de conceptos. ¿Qué es lo que evalúa? Ellos evalúan habilidades. Entonces, aquí hay una visión distinta. Nosotros queremos y nos dicen que la educación tiene que ir hacia las habilidades. Estamos todos felices, todos lo creemos y es así. Yo no creo que exista algún educador que pueda decir que es incorrecto. Pero pasamos un currículum a través de contenidos y un contenido rígido con ciertos formatos. Entonces, todas aquellas personas que no cumplen con esos criterios quedan fuera y empezamos a crearle un pseudo problema que no es tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
los contenidos los tenemos que transformar en habilidades. ¿Qué es más importante? Que un niño sepa, por ejemplo, todas las características de literatura, los géneros narrativos. ¿Es tan importante o es preferible que ese niño pueda leer y comprender lo que está leyendo? ¿Qué es más importante? Porque una cosa es cultura general y otra cosa muy distinta es la habilidad. Hoy día tenemos niños que por memoria se saben un montón de contenidos, pero cuando son evaluados demuestran que sus destrezas, sus habilidades no están desarrolladas. Y por eso tenemos problemas de comprensión tan profundas como las que tenemos el día de hoy. Una vez me dijeron que el que ama el oficio de educar, ama el oficio de Cristo. Sin duda. El gran maestro de los maestros. Rabí. Rabí, que traducido es maestro, ¿verdad? Así es. Profesor. Y me quiero detener ahí un poquitito en lo que usted acaba de decir. Y aquí todos estamos aprendiendo. Sin duda. Pues Cristo conformó su equipo de discípulos, su equipo de trabajo. Diverso. Desde la diversidad más notable que pueda haber. Si bien es cierto, en la época habían dos grandes rabinos que marcaban las escuelas rabínicas, Shammai y Liel, dos escuelas rígidas marcadas, y aparece este rabino recogiendo a los que habían reprobado el sistema, la malla curricular de la época. Los con necesidades educativas especiales. ¿Cierto? Sí. Unos pescando por allá, otros que habían fallado en los Cierto. distintos niveles de educación. Sí. Y les dice, mira, ¿sabes qué? Sígueme. Si quieres, yo puedo ser tu maestro, te puedo enseñar. Es más, le dice, mi carga es ligera, mi yugo es liviano. No pongo sobre ti esta rigidez ideologizada, incluso a veces dentro de la religión. Incluso dentro de la religión. Así es. Sígueme, mi carga es ligera. Por lo tanto, desde ahí, de esa flexibilidad, de esa valorización del individuo, más que del sistema, en su opinión, y aquí ya vamos a... Queremos escuchar su opinión. ¿Cómo evalúa usted el actual estado de la educación chilena en su calidad, en su inclusión y en su libertad? Mi evaluación no es positiva. Mi evaluación es negativa. Tengo que partir de esa base. Creo que se está priorizando otras cosas, que no es lo importante. ¿Cómo cuáles? Se está priorizando ideas políticas, se está priorizando una idea de sociedad que es muy rígida. Nosotros somos diversos, yo insisto con eso, somos diversos. Y entendemos que también existen diferentes tipos de seres humanos, ¿cierto? Pero también entiendo, y aquí también me quiero detener, si el mismo creador me dio libertad, libre albedrío, y donde se me respeta también mis propias subjetividades, no puedo entender que se me imponga ciertos conceptos como sociedad. Y se te impone y tu propia naturaleza tiene que quedar en segundo lugar porque estas son más importantes que las que son propias, siendo que debiésemos entender que estas son tan importantes como las propias, porque somos seres humanos distintos, únicos e irrepetibles. Entonces, no puede existir una buena evaluación desde mi perspectiva cuando se te impone una sola visión y se te omite el resto o se van opacando esas otras visiones. Entonces, la educación hoy, el tipo de sociedad que está tratando de construir, es una pseudo libertad, una pseudo inclusión. No existe inclusión con segregación. Hoy día, aparentemente, pareciera que ser inclusivo es solamente respetar este tipo de personas, con estas características. En sí mismo, cuando tú limitaste la inclusión a este tipo de personas con este tipo de características, automáticamente dejaste de ser inclusivo. Dejamos fuera a todos los demás. Y dejó de ser inclusivo. A mí no me gusta hablar de inclusión, me gusta hablar de integración para que se entienda mucho más. Tenemos que tener una visión integrada de sociedad. Tenemos que entender que hay personas que a lo mejor no les gusta ciertas cosas y hay personas que sí les gustan esas cosas. Y tenemos que tolerarnos. No hay nadie mejor que otro. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. Yo parto de esa base. Entonces, cuando yo observo una sociedad, una educación que está fomentando una sociedad que es
inclusiva, que no lo es en términos reales, por supuesto que no puedo tener una buena evaluación. Y todo lo que cree esta visión va a ser lamentablemente desde la falsedad, porque es falso. Bueno, de hecho, insistimos en la idea. El equipo que forma Cristo, a quienes elige, no los elige necesariamente por sus méritos, por sus carreras, los elige en su diversidad. Encontramos gente tan distinta que probablemente en su vida diaria normal no hubiesen cruzado sus caminos. Exacto. De no haber sido por la intervención del Señor, del Rabí en sus vidas. Desde esta perspectiva negativa, desde esta perspectiva, y comparto con usted la visión, sin ninguna duda. ¿Cómo entonces nosotros logramos un equilibrio entre el derecho de las familias a educar a sus hijos y el proyecto educativo de un Estado, en su opinión, ideologizado? Está difícil poder lograr ese equilibrio. Está difícil cuando un Estado ha crecido de tal nivel y ha cambiado algunos conceptos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con el concepto del sistema SAE. El sistema SAE se supone que fue creado para que fuese más integral, no tenía que discriminar. Se supone que el sistema SAE lo que iba a hacer es que cualquier niño pudiese ingresar este derecho, que fuera el derecho, el acceso a educación, que está por Constitución, pero también el derecho de ser educado. Entonces, iba a limitar la discriminación de las escuelas para el ingreso de estos niños y pudiese ser la misma diversidad que ingrese a las escuelas. Creó un algoritmo en el cual se supone que está por proximidad. Sí. Y ahí ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con...? Perdón, ¿estamos hablando del sistema de la tómbola? Sí, con el sistema SAE, el sistema que se conoce comúnmente como la tómbola. Sí, para Exacto. que nuestros televidentes entiendan. Entonces, cuando digo la proximidad, se empieza el algoritmo, los algoritmos funcionan de acuerdo a ciertas clasificaciones. Y la clasificación fue por proximidad, por si es que existía algún hermano que estuviese estudiando, y no recuerdo el tercer criterio que era. Son como tres criterios específicamente del algoritmo. Pero cuando me empiezan a hablar de la proximidad, empezamos a tener problemas. Porque esta familia, que a lo mejor vive en La Pintana, pensando en una comuna acá en Santiago, ¿no? Y a lo mejor en región podríamos hablar que no pertenece a la comuna más grande, sino que en una comuna más pequeña que está alrededor. Pero sus padres trabajan en otro sector. Y los horarios de trabajo nosotros los conocemos, son súper amplios. Entonces tal vez a esta familia le era más interesante postular a una escuela que estuviese cercano al trabajo de ese apoderado, en caso de cualquier cosa poder accionar sin dificultar tanto. Entonces, como la tómbola, como se la conoce comúnmente, sí, no te permite hacer eso porque el algoritmo te habla de proximidad, los colegios más próximos a tu hogar son los que tú puedes postular, crea una falsa forma de elegir. Por otro lado, dicen que esto es ideal porque tienes la opción de elegir y tienes 3 opciones. Pero si ese papá nunca le interesó que estuviesen próximos el colegio porque él está trabajando en otro lado y quiere que su hijo se acerque a ese lugar, ¿ya empezamos a tener un problema de derecho? Bueno, genera un problema tan grave que al mismo tiempo esta problemática, quiero llevarla a otra materia, que nos quedan poquitos minutos de programa. Un par de minutos nos quedan en realidad. Un problema, no un problema, una oportunidad que se ha abierto. Y hoy día están proliferando estos proyectos, por ejemplo, como el homeschool, en los 60 segundos que nos quedan. Es interesante. ¿Cuál es su visión de esto? Porque desde que empezó el sistema SAE, que fue el 2015, los exámenes libres y los homeschool empezaron a surgir. Se dispararon. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad, por supuesto. Es una necesidad que no se está cubriendo. Sí creo que el homeschool pudiese ser mucho más interesante si es que el currículum no fuese así de rígido. Porque lamentablemente se tiene que regir igual por el currículum. Si fuese flexible, estaríamos hablando de una mejor educación y la calidad de verdad empezaría a existir. Pero puede ser el inicio de un cambio y siempre hay que partir por el primer paso. Sin duda.
En 5 segundos, miren lo que le estoy pidiendo. En 5 segundos. Difícil. ¿Cómo, mirando al futuro y para cerrar, cómo nosotros como iglesia podemos tener un rol mucho más activo y protagónico en este cambio de paradigma? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender como iglesia es que nosotros no estamos fuera de la sociedad. Nosotros somos parte de una sociedad. Nuestra voz tiene que ser escuchada. Tiene que ser escuchada. Necesitamos buscarlas todas las formas para ser escuchados. Que no nos vean como un grupo aparte, no los religiosos. No, nosotros nos tenemos que involucrar en la sociedad y involucrarse significa en todos los ámbitos. Yo sé que aquí va a depender de las habilidades y los talentos de cada quien, pero a quienes yo creo, yo estoy segura que se van a levantar distintos líderes de opinión, político, social, etcétera, que tienen que salir porque nosotros tenemos por derecho y también por obligación ser escuchados. Eso nos llena sin duda de esperanza. Dios se mostró a su pueblo en el Sinaí a través de la formación. Le dijo, esto es, yo lo llevo a un conocimiento más elevado y ustedes deben transformar la sociedad. Jesucristo a sus discípulos les dijo exactamente lo mismo. Les traspaso esta revelación para que ustedes transformen la sociedad. El gran deber que tenemos hoy día como iglesia precisamente es esa transformación. Muchas gracias, hermana Susana. Gracias por recibirnos en sus casas. Los esperamos en la próxima, aquí en Más Allá de la Noticia.